Bienvenidos de nuevo al canal. En un video anterior hablamos del empadronamiento. Hoy vamos a hablar del próximo paso cronológico después de tu llegada a España, la solicitud de tu tarjeta de identidad del extranjero o TIE. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una aclaración. Hay dos acrónimos que pudieran generarte confusión, sobre todo si estás acabado de llegar a España, el NIE y el TIE. Primero te vamos a explicar qué es cada uno, para qué sirven y su relación con tu visado de residencia. Empecemos por el NIE. El NIE es el número de identidad de extranjero. Es solo un número, como un número de identificación fiscal. No es una tarjeta, no es un permiso de residencia y no demuestra que residas legalmente en España. Pero prácticamente para cualquier gestión necesitas tener un NIE. Por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, hacer un contrato de teléfono, de celular, de luz, de agua o comprar una casa, un auto y otras muchas gestiones. Una persona puede tener un NIE y no vivir en España. Para comprar una propiedad, abrir una cuenta bancaria o pagar impuestos no necesitas vivir en España, pero sí necesitas tener un NIE. El NIE lo puedes solicitar estando en España o en cualquier consulado de España en el país donde resides. Si solicitas el NIE desde el extranjero, el trámite es muy sencillo y solo debes explicar las razones por las que estás solicitando el NIE. Por ejemplo, que tienes intenciones de comprar una casa en España. En el caso de los solicitantes de visa no lucrativa, no hace falta solicitar el NIE separadamente. Ambos procesos van juntos. Una vez que te conceden la visa, te asignan un NIE automáticamente, a no ser que ya tuvieras uno anteriormente. Tu NIE va a aparecer en la visa estampada en tu pasaporte. Ahora que sabemos lo que es el NIE, vamos a ver el TIE, es decir, la tarjeta de identidad de extranjero. Esta es una tarjeta física con tu foto, huella dactilar, dirección, tipo de residencia y constituye la prueba oficial de que resides en España. Al contrario que el NIE, el TIE solo se emite si tienes un permiso de residencia aprobado. De hecho, como hemos dicho, el TIE es la prueba de que eres residente legal en España y tiene fecha de caducidad que coincide con la fecha de terminación del permiso de residencia que tú tengas. Aquí es donde entra tu visado de residencia. En nuestro caso, tenemos una visa no lucrativa o NLV y nos vamos a enfocar en este tipo de visado, pero el tratamiento es similar para otros tipos de visado de residencia. Básicamente, cuando te aprueban la NLV, España te ha dicho, sí, puedes vivir aquí legalmente. Pero atención, la visa no lucrativa no es el TIE. Aunque tengas la visa no lucrativa en tu pasaporte, incluyendo el NIE, la mayoría de las instituciones no aceptan eso como una prueba de residencia. Por ejemplo, si vas a abrir una cuenta bancaria con solo la visa en tu pasaporte, es casi seguro que solo te permitirán abrir una cuenta de no residente. Mientras que si vas con tu tarjeta de residencia, es decir, la tarjeta física, entonces sí podrás abrir una cuenta de residente. Un aspecto importante sobre la TIE y que obviarlo puede resultar en la revocación de tu permiso de residencia es que una vez que has llegado a España debes solicitar el TIE dentro del plazo legal, el cual normalmente es de 30 días desde tu entrada en España. Ojo, no puedes solicitar el TIE desde el extranjero, es un trámite personal y presencial. Al ser un trámite estatal, el procedimiento del TIE es similar en cualquier ciudad o pueblo en que lo hagas. Lo que suelen pedir es el formulario EX17, que es la solicitud del TIE que se baja online, tu pasaporte original y una copia, tu visado o resolución de residencia, tu certificado de empadronamiento, que no siempre es obligatorio, pero es muy común, una fotografía tamaño carnet con fondo blanco, el justificante de pago de la tasa bancaria, que normalmente es a través del modelo 790, código 012, y tener una cita previa en extranjería o en la Policía Nacional. De todo lo anterior, conseguir la cita es probablemente lo más complicado. En la descripción del video te dejamos el link al sitio oficial de la Sede Electrónica de Administraciones Públicas, que es donde debes solicitar tu cita. Esta es la página del sitio web de Administraciones Públicas. Lo primero que hacemos es escoger en qué provincia vamos a hacer nuestro trámite. Aquí verás que hacen una mención del sistema Mercurio, realmente no sabemos qué es eso. Es para alguien que tenga certificado digital, lo cual es muy improbable que un recién llegado tenga. Así que solo escogemos la provincia y damos a aceptar. Después en la segunda página, venimos aquí, escogemos la ciudad.
Escogemos la que nos quede más cerca, en el caso nuestro escogimos Denia. Y luego escogemos el tratamiento, el trámite de la Policía Nacional que vamos a escoger, que en nuestro caso es la toma de huellas, expedición de tarjeta inicial. Y bueno, ya luego damos a aceptar y terminamos en esa página. Hay gente que prefiere dejar la ciudad en cualquier ciudad, o sea, no escoger una ciudad específica, porque realmente las citas son difíciles de encontrar y al elegir cualquier ciudad te da más posibilidades de encontrar algo. Eso es según cada cual. En el caso nuestro escogimos la ciudad específica y nos funcionó. Después aquí te explican una serie de cosas sobre los documentos que llevar. Lo más importante es que el modelo 790 código 012, que es el de la tasa bancaria que debes pagar, hay que llevar el original que te da el banco. O sea, tú llevas primero la planilla preparada, ahorita la voy a mostrar, la llevas al banco, haces el pago y el banco te devuelve el original. Ese es el que debe llegar. Después lo otro que hay que explicar aquí es que hay una para presentación con clave, es decir, para los que tengan el certificado digital, y una presentación sin clave, que es el caso nuestro en que no tenemos el certificado digital. Y ya aquí entras tu NIE y tu nombre y apellido y tu país de nacionalidad. Yo no lo voy a hacer porque, como ya nosotros lo hicimos, el sistema no te permite hacerlo 2 veces. Pero después de eso, ya entonces sí, la página lo que hace, después que das a aceptar aquí, la página te muestra cuáles son las ciudades que tienen disponibles citas y tú escoges cuál es la que más te conviene. Esta es la página donde debes descargar la tasa modelo 790 código 012, que es la de la tasa bancaria que debes pagar. Aquí entras tu NIE, entras tus datos personales, tu apellido, tu nombre, tu dirección del lugar supuestamente donde ya estás empadronado. Aquí escoges la opción esa de principal. Por ahora vamos a dejar el importe vacío, no llenamos nada ahí en esa opción. Y después abajo te da un número de opciones que tienes que tú seleccionar la que te corresponde. En el caso nuestro, vamos a donde dice tarjetas de identidad del extranjero, vemos que hay diferentes opciones. La nuestra es la TIE, que documenta la primera concesión de la autorización de residencia temporal de estancia o para trabajadores transfronterizos. Esa es la opción que debemos tomar. O sea, y ahora vamos a ver, cuando yo pase el mouse sobre eso, te va a decir cuál es la cantidad que hay que pagar. Déjame repetir eso para que se vea. Creo que dice ahí 1608. No veo aquí el tamaño. Lo estoy mirando en un video muy chiquito. O sea, la cantidad que dice ahí cuando pasas el mouse, esa es la cantidad que vas a tener que pagar. Creo que la planilla automáticamente te da la cantidad abajo. Ahora vamos a ver. Bueno, después vemos ahí que hay otra serie de opciones que no tiene nada que ver con la primera tarjeta TIE para los recién llegados. Si efectivamente ven ahí donde dice ingreso, importe en euros 16.08. Esa es la cantidad que hay que pagar. De nuevo, llenas ahí tu localidad, pones la fecha, escoges en efectivo, ¿no? En efectivo. Y después descargas eso cuando lo hemos llenado. Aquí arriba, después que abajo decía 1608, nosotros tipeamos 1608. En el número justificante lo dejamos vacío. Esta planilla se imprime y se va al banco con ella. Como dijimos anteriormente, es muy importante que lleves después a la policía el original de esta planilla. Bueno, ahora esta es la última planilla, que es la planilla de solicitud. Es una planilla muy fácil. En la descripción del video vamos a poner el link de los 3 sitios. Desde esta planilla, la del pago y la de la solicitud de cita. Esta planilla es muy sencilla, eso hay que tenerla llena, entras tus datos y bueno, la firma. Es una planilla sumamente sencilla, aquí abajo tienen las instrucciones. El día de la cita todo fluye muy rápido
si tienes toda la documentación en regla. El policía que te atienda revisa la documentación, te toma las huellas dactilares y te entrega un resguardo. Ese resguardo no es el TIE, pero acredita que tu TIE está en trámite. Con la presentación del resguardo, ya todas las instituciones de España están obligadas a tratarte como un residente legal. Unas semanas después recoges el TIE. En nuestro caso, el día que hicimos la solicitud nos dieron la fecha en que la tarjeta estaría lista y nos dijeron que teníamos que pedir cita después de esa fecha para recogerlas. En otros lugares te llaman por teléfono o te envían una notificación para decirte que la tarjeta está lista. En otros lugares no se requiere cita previa para la recogida. De cualquier forma, el día que tengas que ir, vas a recoger el TIE, vuelves a la misma oficina donde hiciste todo el trámite anterior, presentas el resguardo, tu pasaporte y recoges la tarjeta física. Ahora tienes en tus manos la materialización física de la residencia que ya te habían concedido. Para terminar, vamos a mencionar algunos de los errores más comunes para evitar que tú los cometas. Por ejemplo, pensar que el NIE es residencia, creer que el empadronamiento te da estatus legal o esperar a última hora para pedir la cita del TIE. Hay otro grupo de errores que no son catastróficos, pero pudieran causarte retraso. Por ejemplo, no llevar copias de los documentos el día de tu cita, lleva copias de todo. Tener las fotos del fondo con un fondo de color incorrecto, pagar la tasa equivocada y no revisar si tu oficina exige empadronamiento. Esperamos que este video les haya sido de utilidad. Si ya pasaste por el proceso y quieres ayudar a otros, deja un comentario contando en qué ciudad solicitaste el TIE y cuéntanos tu experiencia, porque esta información real ayuda muchísimo a otros. Y como siempre te decimos, si quieres más guías sobre cómo mudarte, vivir o retirarte en España, suscríbete al canal, dale like a este video y déjanos tus preguntas en los comentarios. Hasta la próxima.